Mario, I remember you that you have about 10 minutes to present. Okay? Okay, then, okay, I'll do it without 10 presentation. to 15. Well, thank you very much. First of all, I'd like to thank you for this wonderful organization and information that I have heard so far, and all the other activities that already have taken place and will take place within the week of the common good. The title of my presentation is Return to Garden of Eden, Community and Spirituality of Sustainability. I think that the garden symbol of sustainability is quite straightforward. When you think of gardens, you naturally think of sustainability. And if we can add something to spirituality of the sustainability, then I would add this metaphor of return to Garden of Eden, which in essence is a path of individual conversion or the community conversion as such. As economist, I have based my research on elaborating something which I think could be of essence, not just for the Europe, but also for the Latin American countries. And my recommendations have been related to ability of replication of sustainability standards that we have made in Europe within the context of EU Green Deal for the Latin American countries. But this is not everything. My working title is actually a connection between EU Green Deal and one document which actually described one of the oldest sustainability community in Europe, and that is sustainability community of Benedictines. Actually, unfortunately, I cannot share my presentation with you. If someone from the organizers can help, or if you can, after the conference, can open the presentation, you will see that I have provided the plan, which is all the surviving plan of sustainability reform of one Benedictine monastery, which is called St. Gallen Monastery. It is. We are trying to bring your presentation, Mario. Oh, okay. We can actually see your presentation. Now? Yeah. If you can put it in the presentation. Oh, wonderful. Yeah. Wonderful. Thank you. Thank you. So this is St. Gallen Cloister Plan. Nonetheless, it is the oldest surviving planning document. It is a construction document, 20 centuries old. It is fascinating for the present challenges of sustainability throughout the world, because more or less it is the result of the 3 years of the deliberation within the Frankish Empire, 9th century Europe, what an ideal monastic community should look like. And to some extent, it has the resemblance with the EU Green Deal, which is a kind of a sustainability planning document or a mission document aimed at creation of the sustainability reality of not just of the 27 EU member countries, but for all the other European alliances as well. And within the context of the foreign policy, Latin American countries are on top of the European priorities. But what was the idea of combining those two documents? Actually, what they have in common? What I have said, that both of those plans or policy tools have been aimed towards creating of the community. Community is essential unit for the sustainability
or for the integral ecology, if you like it. In economy, we usually have a separation on company level economics, microeconomics, macroeconomics, international economics. None of that is essential for sustainability economics. Community and the neighborhood economics are of essence. But this community can be many things. It can go from, for example, we are a community of the like-minded people and academics gathered together in sharing some information and some data about our research. But community can be local communities, it can be local Mexican communities, London communities, and those communities, regardless of the distance in time or in space, can share many learning moments. To what extent I find this Carolingian monastic community reform something which is outstanding, and from what we can truly learn sustainability in present time, according to other scholars, as early as in 10th century, this cloister plan was not just the construction document. It served as a trainer's guide for the Benedictine monks. What was so essential and why those communities have been regarded as the central points in the 3 years of the synodal reforms was the idea that monastic communities as such always have aimed towards the perfection, and they wanted to live the idea of the improvement, and that is very important for present climate and sustainability pledges. We don't see this leadership commitment for the improvement, for those pledges not to be taken only as something to add dots when they are fulfilled, but as something which allow them to achieve something, or to allow us to truly regain our proper position within the context of the earth and the earth resources. And that is not the position where we master the universe or the earth and environment. We are just a member of a very complex biodiversity system that can and is able to thrive if we understand it that way. What we today call the climate pledges, Emperor at the 10th century entitled Louis the Pious called the Notitia de Servitium Monasterium. So in those documents, he has sent out his officials, who has been called missi, and they have recorded achievements of those reforms. It is a very, I would say, a very comprehensive and modern idea that we can certainly adopt in 21st century. And it is a very important idea that for the Benedictine communities then and now, the practice of piety was the practice of improvement. The piety had not purpose in itself. For the entire governance of the Frankish state was interesting, and the ideal situation is the monastic willingness to seek perfection, moving along the lines of those reforms. They wanted to be a better people, and they wanted to be a better Christians, and they wanted to be a better communities, and as such they wanted to contribute to realities which stand outside of the church phenomenon as such. When we see the EU Green Deal, some of those ambitions are already included in this process. But from a point of view of my practice and experience in dealing with practical aspects of the EU Green Deal, what we miss today actually is the community focus. And when we look open the 9th century situation and what is the definition of the community within the St. Gallen Cloister Plan, it is not just the community of the monks. It is the community of the monks
in interaction with the royal household, in interaction with their servants and serfs, with freedmen selling their goods and services within the compounds of their monasteries. There is the situation of community making with a constant flow of the poor people who required help and assistance from the monastery on a daily basis. So what is essential and what we can learn and transpose from this historical example is that we can move forward with the present forms of sustainability policy if we understand two things: that we have to craft better communities, that we have to include people. Some of your questions have been aimed in that direction. You can see on this, and since I'm nearing my point of ending this presentation, you can see on this not as beautifully crafted scheme, but I wanted to do it in the way they did it in the 9th century. That if we add community on the scheme of the sustainability policy and the EU Green Policy, we can understand that we must involve not just the secular communities. We must spread those elements and include them in religious communities' daily practices, be it in pastoral or in missionary work, because they are very, very important, not just as institutions, but as individual people on the path of their conversion, as Peter previously addressed as the issue. What I also think, and what I would like to add as a proposition for this entire sustainability making, without communities, very important is the issue of spirituality. Spirituality, according to Georgetown Center of Competence, can be translated in two broad manners. One is a religious, and the second one is not strictly religious. Religious is based on spirituality centered on God. In Christianity, is centered on the Christ revelation. But even without the religious affiliation, we have this stream of importance in sustainability, that people do something for the cause which is greater than them. This is very important. We cannot just discuss it in terms of economic formations and economic indicators, because then it's a futile business. And what I think, and I would like to wrap up with that, it is very important that we do it in inclusive manner. This year, Nobel Prize winners from economics have been awarded for their lifetime achievement for importance of institutional economics. And what they have said is that sustainability economies throughout the world are all inclusive. This is very important. Without the inclusivity on any of the continents, we cannot move forward. So when we speak about the European and Latin American community relationship, what I would like to do is to use the historical St. Gallen Cloister Plan experience, where one sustainability rule, in this case St. Benedict rule, was used as unified rule for the betterment of all the communities. And what I think that we in Europe or in European Union must do, we must support as much as possible all the other continents, in this case Latin American countries, and we must in an inclusive manner involve with the same amount of standards that we are focusing when we are doing things our ways. So other words, we must involve in the golden rule, because historically, sadly, often that hasn't been the case. Europe has many times prospered
at the trunks of the exportations of the other continents, Latin America included. So this time we have the opportunity to do it differently, and we can use all the beneficial historical and the present ideas, prospects, and the projects cooperation for the fruitful cooperation, and finally to involve in something which we share, and that is community and spirituality of the sustainability. Thank you, and I apologize if I have passed through my time limit. Thank you very much, Mario. Really interesting idea. Un aplauso. Se me hace una idea muy, muy interesante este paralelismo que hace Mario entre el nuevo plan verde de la Comunión Europea que está en discusión y este pequeño ensayo del monasterio benedictino que era totalmente autosustentable. Y creo que la idea que me transmite Mario es, la clave del asunto es cómo conecto este comportamiento con la conexión interna y con la espiritualidad. Y lanza para mí algo muy importante que I hope you can think about it when we have the session of question and answers, Mario, is el gran reto del desarrollo es, número uno, ¿cómo hacemos para que lo que funcione en un contexto pueda funcionar en otros contextos? ¿Cómo algo que es exitoso puede tropicalizarse para volverse exitoso en otros lados? Y el segundo reto que se me hace muy importante es la escalabilidad. ¿Cómo podemos hacer de esta utopía que hubo en un convento benedictino en el siglo IX, cómo se puede escalar a una dimensión tan grande como la Unión Europea o como el planeta entero, ¿no? Entonces, son dos preguntas interesantes que me gustaría como que pensáramos, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias. Thank you very much, Mario. Very interesting and very challenging questions. And now we have Natalia Valdivieso. ¿Sí está Natalia, María? Ok. Y tenemos a Natalia Valdivieso con la ponencia The Role of Integral Ecology in the Quest for Social and Environmental Justice in the Ecuadorian Amazon. Natalia recibió su doctorado en Antropología Social de la Universidad de Manchester en 2023 con una tesis titulada Between Religion and Extractivism, Missionary Theopolitics in the Northern Ecuadorian Amazon. Su investigación se enfoca en la movilización de nociones no seculares de naturaleza en los movimientos políticos frente al extractivismo en la Amazonía. También co-lidera un proyecto de formación política y ecológica para jóvenes líderes indígenas en la Amazonía ecuatoriana. Es tuyo el piso, el micrófono. Natalia, bienvenida, gracias. Muchas gracias por la bienvenida. En esta ocasión voy a presentar en inglés porque es como tenía planificado, pero cualquier pregunta también pueden hacérmela después en español o en inglés. Just to start, the paper that I'm presenting today stems from one of the chapters of my PhD thesis, which in other times investigated intersections of religion, politics, and ecology in the Amazon basin. So I will start by giving like a small context, like a brief context of where my research took place. So I conducted my fieldwork in the northern Ecuadorian Amazon from 2019 to 2021 with a group of Catholic missionaries who are members of the Vicariate of Aguarico, located in the northern Ecuadorian Amazon. So I looked at their involvement in the social and environmental conflicts in the area, which are mostly associated with extractive industry, that is fossil fuels, unlicensed mining, or timber extraction and agribusiness. A focal point, as we have been listening in Laudato Si, is the concept of integral ecology. Integral ecology alludes to this inseparability of ecology from social life, politics, economics, and spiritual domains. Central to this narrative is also the formulation of ecological spirituality, an invigorated experience of the Christian faith in tune with environmental care.
In South America, one of the key steps or key events was the creation of the Pan-Amazonian Ecclesial Network, REPAM in Spanish, in 2014 that articulates the Catholic jurisdiction of the Pan-Amazon Basin. These are 9 countries. Another event was the call for the Synod of the Amazon, launched in 2017 during the Pope's visit in Puerto Maldonado in the Peruvian Amazon. And the preparatory process for the Synod was led by REPAM. And for the first time in history, allowed the participation of lay people. In the case of the Amazonian Ecclesial jurisdiction, where I conducted my fieldwork, integral ecology gained momentum with the advent of the Synod of the Amazon, the first about the region, celebrated in Rome in October 2019. Envisioned as a theological locus by the Pope, the Synod of the Amazon turned this region into a particular space and time in which the grace of God is revealed, calling for theological and spiritual reflexivity, but also for pragmatic responses. According to the Pope, the vast biodiversity harbored by the Pan-Amazon constitutes a visible manifestation of the divine and thus calls Christians for stewardship. On the ground, I witnessed the missionaries introducing reflections about deforestation, pollution, climate change, and the use of pesticides in catechetical programs, sermons, public appearances, and social media. Some of these initiatives on the institutional level were the organization of the Commission for Amazonia and Integral Ecology, the celebration of Ecological Palm Sunday, and the recycling campaigns. One of the most tangible and long-term actions has been the campaign to suppress gas flares led by the Vicariate of Aguarico that I'm going to talk about in a few minutes. So in this presentation, I examine what does it mean to be Christian in the Anthropocene. I look at the narratives of the care for our common home and integral ecology through the lens of theopolitical regimes, a concept coined by the anthropologist McAllister and Napolitano 2020. In this regard, I propose the concept of eco-theopolitics, to better capture the mediation of non-secular, religious, and theologically informed environmental epistemologies that impinge on practices of the transmission of grace in political arenas. Specifically, through my interlocutors' experiences of ecological spirituality, I examine the action of non-secular regimes in the production of new signifiers and the articulation of relations between human beings, nature, and the divine. On our way to visit an indigenous community, Sister Cecilia warned us about some recent disagreements among community members over the incursion of illegal timber loggers. Some members supported economic benefits this would bring to the community, while others claimed that deforestation would have an overall impact on the communal land. Father Bruno saw in the Mass an opportunity to tackle these conflicts. The first reading, Mark 11:15-18, recounted the expulsion of the merchants and traders from the Temple of Jerusalem, when Jesus accused them of making the sacred place a hole of thieves. In this homily, the priest drew an analogy between the temple and nature. The merchants were expelled from the temple because the temple is a sacred place where people connect with God, and so it is with nature. The Pope is encouraging us to encounter God in nature. Nature is a site for our spirituality, but if we cut down trees and allow merchants into a sacred territory, then we are destroying it. The common home is the entire creation, as Pope Francis says. The fact that we human beings are a creation of God, of God's grace, makes every encounter we have and every space we have it sacred. I would like to call attention to the notions of nature that emerge in this speech. On the one hand, we have an economic understanding of nature, and on the other, an ecological spiritual one. And Father Bruno presented these understandings as mutually exclusive. I would like to bring attention to 3 aspects that support my argumentation. So the first one is the strategies deployed by the priest. One of them is called what I call the sacralization of nature, in which the sacrality immanent to spaces such as temples extends to nature. Here, the term sacred alludes to care, reverence, and well-being, and is placed in opposition to the profanity of alienation, exploitation, and commodification of nature. Another strategy is the equation of our common home with creation. And finally, a third strategy is how the priest conveys the idea that the Christian faith is immanently tied to a form of ecological consciousness and activism. From this angle, taking care for our common home or God's creation becomes a sacred responsibility and a transcendental practice that connects Christians to God. One of the key reflections animated by the encyclical is what my interlocutors consider a reinterpretation of the gospel of creation.
in the first chapter of the encyclical, Pope Francis provides extensive theological rationale on the articulation of the bonds between human and nature and God. As it can be read in the following quote from the encyclical, especially what is written in the blue font. The Pope shifts humans' relationships with nature from a rule of dominion to a regime of stewardship. The Care for Our Common Home verse in the New Genesis introduces a distinctive ownership regime in which the natural world, including human beings, are expressions of godly grace. From this angle, the ownership of nature shifts away from instrumentalization and exploitation by humans, and it is seen as a series of relationships between humans and non-humans, to be embodied in the form of care, respect, and contemplation. The sacralization of nature endows the natural world with subjectivity and the ontological status of creation. The distribution of grace in the natural world has the effect of decommodifying nature. According to the priest, the principle of interconnectedness that guides the Pope's formulation of the New Genesis implies that human existence is immanently intertwined with the lives and cycles of animals, plants, rivers, and soils. In other words, what the Pope proposes is a reformulation of human and non-human relationships in terms of reciprocal dependence. Considering non-human as neighbors entails a transformation of human sociality, interpersonal relations, and subject position, and leading towards an awareness of and accountability to non-humans. Drawing on Anna Singh's conceptualization of assemblages, I suggest that the principle of interconnectedness charted by Laudato Si treats creation as a non-secular assemblage, where the diversity of agents involved affect one another, producing social and political life via these imbrications. For my interlocutors, Laudato Si emerged as a powerful theopolitical catalyzer of ecological awareness. The reframing of the gospel of creation considers the sacred as a mediator between humanity and the natural world by desecularizing nature and extending its sacramental infrastructures to the natural world. In the form of creation, nature relinquishes its immanent status and becomes a transcendental mediator and vehicle of grace. I argue that by conferring a rank or a theological status to the natural world, my interlocutors create and mobilize distinctive non-secular meanings to water, trees, or soil, which are otherwise conceived as commodities by the state or destructive industries. And this has to do precisely with the case that I'm bringing now. So Brother T was one of the Vicariate's spokesperson and participants in the Synod of the Amazon. This charismatic friar was mostly known for his active involvement in the campaign to shut down gas flares. He was a founding member of the group Apaguen los Mecheros, Enciendan la Vida, a grassroots or association comprising indigenous and mestizo residents of Villa Auca, a hotspot for the oil industry. So this is a map of the Ecuadorian Amazon, of the northern Ecuadorian Amazon, and this is Villa Auca. All the black dots represent oil wells. So at least each oil well has got one gas flare. So for the ones not acquainted with the process of extraction, of oil extraction, so oil is extracted from the ground and separated, like gas and water are separated from oil. So while water and crude are stored in tanks, for instance, the gas combustion is burned through these flares. So these are highly toxic emissions that are multi-propelled to the atmosphere and are a massive source of contamination of watershed, soil, and air. On the 16th of February 2020, 9 girls supported by their parents and other active members of the Apaguen los Mecheros Enciendan la Vida Association, Caritas, environmental organizations, NGOs, and other civil society groups submitted a lawsuit against the Ministry of Energy and Non-Renewable Resources at the provincial court. The legal action claimed that this governmental agency had failed to guarantee the plaintiffs the constitutional right to live in a clean and healthy environment. Brother T was one of the key supporters of this legal action. He organized demonstrations and was constantly visiting the court for any updates on the process. This is an extract of one of the conversations that we have, where he expressed his motivations for participating in what he called the campaign for life. So I would like to read the second paragraph in the blue font.
which says this constitutes an infringement on the rights of nature. My battle against gas burners is to achieve justice for people and nature. It is a way to raise awareness that we are all interlinked. We all have the right to live as creations of God. So just a background information, in Ecuador, the rights of nature are legally granted by the Ecuadorian Constitution, 2008. So people are allowed to claim for the infringement of the violations for these rights of nature. In this house, that was precisely the language that that they used when they filed this lawsuit against the Ecuadorian Ministry of Energy and Renewable Resources. So I would like to bring attention to key aspects of this discourse. So first, I underscore how the missionary infuses the secular or legal language of the rights of nature with the non-secular and religious connotations of the term creation. In this view, the advocacy of the rights of nature is analogous to the defense of the creation of God. Central to the friar's discourse is the depiction of nature as a sentient, transcendental entity that echoes the Pope's exhortation to listen to the cry of the earth. Second is also the appropriation of the language and the use of language by the friar and other missionaries to frame their underlying motivations and actions, especially when they had to take part in the secular domain. So, for example, this is an invitation that was circulated amongst the missionaries, and when one of the hearings during the legal process was deferred. So this illustrates the particular use of terms appropriated as theological categories consonant with ecological spirituality. So as you can see here, the Brother T and other spokespersons are carefully avoiding framing the support of the local churches and their participation in terms of anti-destructive activism. Instead, their discourse is phrased in theological language, appealing to believers. For instance, one of the examples is that we can appreciate in this small letter when we can see the use of these binaries, for instance, life or death, difference in difference, harmony destructions, and how missionaries are positioning themselves on the side of life. Natalia, si podrías ir cerrando, ya estamos sobre el tiempo. Sí, seguro. The notion of life here does not allude to the biological notions of health, but to the Christian God's capacity to create life. So just to conclude, by focusing on the eco-theopolitical articulation of humans and the natural world, I propose a non-secular approach to ecological that captures, for instance, the use of Christian theological concepts and inclinations towards environmental consciousness. So how these signifiers have created modes of relationality rooted in theological notions to bring together humans as part of nature are indicative of eco-theopolitical rationalities. So these insights had not only served to position the vicarious religious discourse in the local public arena or push believers into action, but also to build alliances with civil actors and activists. So just to conclude, on the 29th of July 2021, the National Constitutional Court ruled in favor of the plaintiffs in the appeal stage. So the judge verdict determined that the Ecuadorian state had failed to fulfill the plaintiffs' constitutional right to live in a healthy and ecological balanced environment and to endorse the use of clean and environmentally responsible technologies. And the verdict, what the judge said is that the Ministry of Energy and New Renewable Resources and the corresponding oil companies had to gradually suppress gas incinerators and issue a public apology to the locals. Thank you. Muchas gracias, Natalia. Muy interesante caso. Ya se conectaron los otros tres ponentes, entonces estamos un poquito sobre el reloj, sobre todo porque queremos que ustedes participen con sus preguntas, sus inquietudes al final, ¿sí? Muchas gracias. Y ahora tenemos a Juan Carlos Fonseca Sánchez, del Centro de Investigaciones Agroalimentarias Edgar Abreu Olivo, en la Universidad de los Andes. Él nos va a presentar una ponencia llamada Neocapital Social en Gobernanza Policéntrica del Bien Común y Desarrollo Sostenible, Sistemas de Riego del municipio de Rangel,
Mérida, Venezuela. Juan Carlos Fonseca es economista de la Universidad de los Andes en Venezuela, tiene una maestría en Ciencias en Economía y una mención en Economía y Políticas Agroalimentarias en la Universidad de los Andes de Venezuela, doctor en Ciencias Humanas, también de la misma universidad, profesor e investigador adscrito al Centro de Investigaciones Agroalimentarias Edgar Abreu Olivo, tasador profesional, y pues nada, tienes el micrófono, Juan Carlos, adelante. Pues reciban muy buenas tardes de mi país. Creo que todavía ustedes son buenos días, ¿cierto? ¿Sí me escuchan? Sí, Juan Carlos, ¿vas a compartir presentación? Sí, ya voy a compartir. Entonces, perfecto. Antes me voy a desconectar del video para poder subir la presentación, ¿ok? De acuerdo. Ok. Perfecto. ¿Ya la tienen en pantalla? Perfecto. ¿Ya la tienen en pantalla la presentación? Si la puedes poner en modo presentación, estaría estupendo. Voy. Pam, 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 pam. Ahí. Eso. Gracias. Ok, perfecto. Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Gracias por la oportunidad. Gracias a la Universidad Iberoamericana de México. Para aprovechar cada segundo de esta presentación, quizás los dos que me antecedieron me llevaron a un límite superior. Entonces mi presentación es un poco más sencilla, más de caso de municipio, pero quisiera hacérselas llegar. Como investigador siempre me llama la atención esa crisis multidimensional que vivimos los seres humanos, seguridad alimentaria, cambio climático, y que tenemos que buscar mayores alternativas hacia el desarrollo sostenible, pero también tenemos que buscar alternativas al desarrollo sostenible. Para ello, yo quiero aquí mostrarles una lámina donde el Programa de Naciones Unidas del Desarrollo en 2020, en su informe de desarrollo humano, nos habla del antropoceno. Pero antes de hablar del antropoceno, yo quiero decirle que si buscamos producción agrícola y tenemos sistemas de riego como bienes comunes, tenemos que hacerlos más resilientes para alimentar esa población creciente, ¿cierto? Pero ¿cómo lo hacemos ante el cambio climático? Y lo más importante hoy día es esa nueva era denominada antropoceno, que es la era de las elecciones humanas y donde somos el mayor riesgo para nuestra propia supervivencia. Incluso en los últimos 50 años, con autores como Nova o Farha, nos hablan que estos impactos del ser humano sobre el medio ambiente y la biodiversidad se han acelerado. O como dice el Papa Francisco en su encíclica del Laudato Si del 2015, resultamos malos administradores de nuestra casa común, la Tierra, porque no somos sus propietarios y siempre tenemos una postura antropocéntrica, sin respetar el planeta y sus límites. Perfecto. Mi propuesta se centra en esta lámina. Es donde voy a tardar un poquito más, pero hasta terminar dentro del límite que establece el foro para tal fin. Parto de la fenomenología hermenéutica, literatura económica especializada de autores como Elinor Ostrom, Oliver Williamson, Douglas North, premios Nobel de Economía, pero sin menoscabar a Francis Fukuyama, James Coleman, Robert Putnam, entre otros, y el caso de estudio, o sea, relacionar esa teoría que existe con el caso de estudio que les voy a presentar. Parto del paradigma de la complejidad de Edgar Morin. ¿Por qué es tan importante este paradigma? Porque el principio de dialógico nos pone a los opuestos, tenemos que llegar a un acuerdo que nos lleve a esas alternativas de sostenibilidad. El de recursividad, tenemos que entender para poner siempre el interés común por encima del interés individual, que la recursividad donde una causa genera un efecto, ese efecto se puede convertir a largo plazo en causa y generar un efecto más favorable. Y un hologramático donde las instituciones yo considero que son las partes y las partes del todo.
Ahora bien, yo reconozco que existe un antes y un después del capital social de James Coleman y Robert Pugna como principales exponentes a partir de la década del 90 del siglo XX. No voy a decir que no existen otros autores que son considerados del capital social, bien sea Hanifa, Durkheim, Bourdieu. Pero es muy importante para esta investigación que el capital social parte de estas tres dimensiones, de una confianza individual y familiar. La familia es la base de la cultura y de la fortaleza de esas nuevas vías hacia la sostenibilidad. Redes de participación que se conforman y las instituciones, entendidas como les entiende Douglas North o otros autores de la institucionalidad, como las reglas formales y las normas informales. En el caso de las estrategias de bioeconomía, aquí tengo que hacer una aclaratoria. No son de mi autoría. Estas estrategias de bioeconomía las propone la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPA. En un informe, en dos informes de hecho, de 2017 y 2019, cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, leyendo entre líneas consigo estas estrategias. ¿Por qué como Venezuela no logra productos bioeconómicos en un principio? Y digo, si tengo el capital social y tengo sistemas de gobernanza que necesitan roles y responsabilidades, puedo unir esto y el neocapital social significaría un proceso hacia la sostenibilidad y hacia el desarrollo sostenible como lo propone la FAO y otros institutos, con tres dimensiones: crecimiento, la sostenibilidad y la inclusión. Bien. Hay otro punto importante, el neocapital social. Neo, de acuerdo a la Real Academia Española, es un elemento compositivo de proceso de transformación. Sugiere que uno no lo haga ni separado ni con guión. Yo no quiero cambiar el concepto o la dimensionalidad del capital social, simplemente quiero ajustarlas a las necesidades de este siglo XXI, a esa resiliencia ante el cambio climático, esa nueva era del antropoceno. Dicen que teoría sin práctica o sin caso real no tiene validez. Pues bien, veamos aquí la siguiente lámina. Se me colgó un poquito la presentación, pero bueno. Ahora sí. Municipio de Rangel es esos municipios que tienen una larga tradición cultural, de interculturalidad de los saberes y de la ciencia, de la agricultura y la agroindustria, de redes de participación, de generación de tecnología en las últimas, por lo menos 6 décadas, que han generado un capital social. Quisiera haberles mostrado los resultados de las encuestas, pero dado el tiempo tengo que limitarme, pero le digo que en la gran mayoría del análisis de estas variables contextuales que me brinda Ostrom y Hahn, y a través de un cuestionario generado por Mujica y algunos otros autores junto con Robert Pugna y dentro de la Universidad de Harvard, llegamos a una sencilla línea de investigación. Los avances que tiene el municipio son superiores a muchos municipios del país. El entorno país sí ha afectado a ese municipio, pero han sido más resilientes ante el entorno del país y ante el cambio climático. Veámoslo de esta manera. Tenemos al menos una fortaleza que nos permite ver que se han generado en las últimas 6 décadas instituciones. ¿Cómo? Desde hace 6 décadas, por lo menos, se han generado instituciones a través de los comités de riesgo de autoorganización. Hace unas 4 décadas se han generado al menos unas instituciones de autogestión. ¿Por qué? Porque los comités de riesgo fueron los que asumieron el control de los riesgos desde el Estado. Pero en un poco más de 2 décadas, así como dice Edgar Morin, de la autoecoorganización, esos mismos comités de riesgo han logrado instituciones y han logrado desarrollo y han logrado procesos ecológicos que incluyen estrategias de bioeconomía como nos propone la CEPAL. ¿Cómo?
En la primera foto, izquierda a derecha, que ustedes ven esta reunión de coordinadores. No es uno solo el que manda, es horizontal, así como dice James Putnam y Robert Putnam, perdón, y James Coleman, que los conflictos se resuelven en el entorno y de manera horizontal, a través de asamblea, no es de manera vertical desde que uno manda arriba y todos reciben abajo la orden. ¿Qué ha generado biotecnología? ¿Qué ha generado incentivo e innovación? Pero como a este foro también le interesa esa parte humana, esa parte de calor, de humano, de esa cultura y de esa interculturalidad, donde hay líderes comunitarios en este municipio, por ejemplo, la señora Ligia Parra, que no es la única, pero múltiples tesis, incluida la mía, y al menos 2 entrevistas televisadas, más una película donde ella es la principal protagonista, se le considera la sembradora del agua del páramo merideño. ¿Por qué? Cuando un bien común como en los sistemas de riego y el agua misma del municipio estuvo en riesgo a finales del siglo XX, ella encaminó con la Asociación de Comité Ambiental del municipio de Rangel a más de 300 hombres y lograron la recuperación de al menos 100 nacientes sistemas de riego como bien común, como lo establece el Libro Nostro. Y ha logrado generar una cultura en el municipio de respeto hacia el bien común. Y en esas instituciones ancestrales, como afirma Nova y otras autoras, que vienen a soportar los saberes ancestrales en la ciencia. En el medio de esta fotografía está el ingeniero Rafael Romero, que es un productor agropecuario que después se formó como ingeniero, maestría y próximo a un doctorado. Pero ¿qué es lo importante de él? ¿Qué es lo que él dice? La evolución de lo campesino a lo científico. Y él es uno de los principales coordinadores de Proimpa y Cevisa. Cevisa es el Centro de Biotecnología y Producción de Semillas Agámicas del municipio de Rangel, que están aquí. O sea, no es que en la teoría del capital social, de este neocapital social que yo estoy proponiendo, es una utopía. Yo lo puedo relacionar la teoría con la práctica que se vive en este municipio de Rangel. ¿Por qué yo al final de esta lámina digo que existe un capital social vinculante hacia lo interno y tiende puentes hacia lo externo? Como establece Robert Putnam, uno de los principales teóricos del capital social y de hecho empírico. ¿Por qué? Si ustedes observan esta foto de izquierda a derecha, ese capital social que les mencioné, que tiene ya 6 décadas consolidándose, no es perfecto, es perfectible, pero logra convenios para recuperar al menos 20 kilómetros de riego que favorece a 35 comités de los 48 del municipio de Rangel, que extiende puentes hacia afuera el Proimpa y el Cevisa. ¿Por qué digo yo que ese tiende puentes? Porque no son egoístas en su investigación. La foto que a continuación es ese intercambio de conocimiento con institutos como la Universidad Central de Venezuela. Al final, a mano derecha, ustedes observan una foto que es evolución de las variedades foráneas con Alimentos Kelly. Alimentos Kelly es una empresa privada que le surte productos diferenciados o específicos a empresas como McDonald's. Por eso es que yo digo que las instituciones de riego han evolucionado, se han generado autoorganización, autogestión y a autoecoorganización. Bien, para finalizar, dado el tiempo de unos 10 minutos que nos dieron, esto sí lo voy a leer textual. El lanzamiento regional del decenio de la agricultura familiar, la posibilidad de alcanzar un 80% de los objetivos, de los 17 objetivos y 169 metas, es posible si se hace desde las zonas rurales y sus actores. Esto es muy importante, porque siempre tratamos de hacer políticas desde el Estado o del mercado, de un Estado que todo lo quiere resolver desde una zona central. No, tiene que ser desde el contexto, desde los actores que se involucren, que sean responsables de esos bienes comunes, no solamente del riego, también de los bosques. Y en fin de cuentas, tenemos aquí la razón de que el homo complexo, como dice Edgar Morin, puede ser racional o irracional. Y aparte de esta cita de Edgar Morin,
Joseph Stiglitz nos dice lo siguiente, otro premio Nobel de Economía: simplemente no estamos considerando los verdaderos riesgos del cambio climático para la humanidad. Y no es que tenemos un plan B, simplemente no tenemos un planeta B. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos Fonseca, por esta muy interesante experiencia en Venezuela. Ojalá podamos expandirla y multiplicarla por todos los sistemas productivos de América Latina. A continuación tenemos a la ponencia Construyendo Comunidades Resilientes a través de asociaciones entre el norte global y el sur global y los principios de ecología integral, un ejemplo del norte de Nicaragua. Nuestro ponente va a ser Alan Báez Morales, que está en el Stuart Frey Institute de la Universidad de Santa Clara, en California, Estados Unidos, y Raúl Díaz, que está en el ASDENIC de Nicaragua. Adelante, tienen el micrófono. Buenas, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Bien? Sí, supongo que sí. Voy a compartir mi pantalla y sí, gracias. Y voy a ser yo el que voy a presentar y si me permiten, listo. Muy bien. Gracias primero a la Universidad Ciudad de México por la invitación y por esta iniciativa de este conversatorio. Mi nombre es Alan Báez y soy parte del Frugal Innovation Hub, o el Centro de Innovación Frugal, en la Universidad de Santa Clara. Y ahorita les comento un poco sobre la Universidad de Santa Clara. Pero me gustaría empezar la presentación haciendo una relación entre el tema de ecología integral y tecnología dentro del marco de Laudato Si, donde nosotros, este es nuestro análisis sin querer caer en reduccionismos, vemos cuatro grandes puntos donde se asocia la tecnología con la ecología integral. Primero, el desarrollo de la tecnología, ¿no? Para un bien ambiental, y eso incluye energías renovables, construcciones sostenibles, entonces la tecnología aplicada a un desarrollo sostenible. La segunda es el tema de manufacturización y producción, que ahí es donde se relaciona más con la economía circular y el consumismo, el desperdicio de los productos, ¿no? Y la contaminación que genera. El tercero es donde a mí me gustaría hacer un poco de énfasis y es donde nosotros nos enfocamos, que es el acceso equitativo a la tecnología, pero donde nos gustaría subrayar acá, y es donde nuestro proyecto se enmarca, no solamente el acceso a la tecnología per se, pero es el acceso a la información, al conocimiento, a los datos para la toma de decisiones a nivel local. Y ahí lo que encontramos son la tecnología como un instrumento para comunicar, para compartir esa información, esos datos, ese conocimiento. Y la última es el tema ético de la tecnología, que ya es transversal a cualquiera de las tres anteriores propuestas. Entonces, nosotros, el proyecto que les voy a estar presentando, está enmarcado entre esa visión de la ecología integral y la tecnología, del tema de accesibilidad equitativa al conocimiento, a la información, a los datos, a partir de este instrumento tecnológico que puede ser una aplicación móvil, una página web, sensores y la misma inteligencia artificial, ¿no? que está tanto de moda. Bueno, nosotros somos una universidad jesuita, como la Ibero, estamos ubicados en el centro de Silicon Valley, en el corazón. Aquí estamos a básicamente 20 minutos manejando de Apple, 15 de Google, 25 más o menos de Meta, y Netflix básicamente está aquí en la esquina. Entonces somos una universidad jesuita rodeada de este ambiente de tecnología. Y como universidad jesuita nos vemos comprometidos a hacer un esfuerzo por llevar este auge tecnológico aquí en el Silicon Valley a organizaciones, principalmente en el sur global, ¿no? Organizaciones que están haciendo este tipo de trabajo ambiental y de impacto social. Y en ese marco es donde se enmarca nuestro trabajo. La ubicación es el corredor seco centroamericano, que incluye Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y
parte de Costa Rica. Y este lugar, el corredor seco centroamericano, es básicamente una región geográfica que se caracteriza por tener un clima muy seco y un patrón lluvioso irregular. Y principalmente genera grandes impactos a la actividad de agricultura local, principalmente de subsistencia, ¿no? Donde los agricultores no tienen idea de cómo se va a desarrollar el clima en los próximos días, meses, dado por por el cambio climático, por un lado, y por otro lado el tema de la vulnerabilidad social que existe en estas poblaciones, en esta región. Nuestro proyecto básicamente la propuesta de investigación es cómo incrementar la resiliencia, adaptabilidad y potenciar capacidades locales. No hablamos de empoderamiento, hablamos de potenciar capacidades locales ante la variabilidad climática del corredor seco centroamericano. Son básicamente dos objetivos. Antes de eso, mostrarles el equipo que se encargó de desarrollar este proyecto. La profesora Iris, que es de Ciencias Ambientales, el profesor Ed Maurer, que es de de Ingeniería Civil, mi persona, la profesora Yuen, que es básicamente el equipo de diseño, es de Artes e Historia, Raúl Díaz, que es nuestra organización, Partner Organization en Nicaragua, y Helen Hernández, que es nuestra punto de contacto a nivel comunidad. Ella es la que coordina los talleres, los grupos focales y demás con la comunidad. Y en un periodo de 5 años hemos tenido la participación más o menos de 25 estudiantes de ciencias, de estudios ambientales, de ingeniería en computación, civil y de diseño. Y estos son estudiantes de pregrado y de posgrado. Entonces, lo que buscamos son básicamente dos objetivos. Uno, proveer a las comunidades con datos e información precisa sobre la variedad climática en sus comunidades, que eso es muy importante, aún a nivel muy localizado. Y segundo, potencializar las capacidades locales desde un marco de enfoque, desde el Community Centered Design. Y aquí es donde quisiera también hacer un poco más un énfasis. Este tema del Community Centered Design, Human Centered Design, Planet Centered Design, está muy de la mano con el tema de la ecología integral, porque es el que nos permite dar un marco de trabajo para poder trabajar a nivel comunitario en este tema de tecnologías y estar seguro que estamos trabajando con las organizaciones, con las comunidades y no para el desarrollo de tecnologías por sí mismas, per se, ¿no? Actividades claves que hemos desarrollado al día de hoy, obviamente, y tal vez la más importante, el desarrollo de la relación academia-organización comunitaria, ¿no? Con el grupo ASDENIC, que está en Nicaragua. El financiamiento de este proyecto. Tercero, la aplicación de encuestas, y esta es otra parte que me parece importante subrayar, que fue empezar de cero con unas encuestas a nivel comunitario para entender el tema de agua en las comunidades donde estamos trabajando, la conformación de un equipo transdisciplinario, la planificación de actividades remotas, y aquí nuevamente hago una pausa, es conocido, ¿no?, la situación en Nicaragua con la dictadura que existe. Entonces, todas las actividades que hacemos, las hacemos remotas, y por ende necesitamos mucho trabajo y dependemos mucho de la organización para poder desarrollar estas actividades en las comunidades, más de 21 comunidades donde hemos estado trabajando. La visión de datos y conocimientos, que es parte de la investigación y acción participativa, codiseño y grupos focales de experiencias de usuarios y temas de usabilidad, el codiseño y grupos talleres de potencialización de capacidades, y por último, el desarrollo de la aplicación, que no es el centro, pero es un punto muy importante en el proyecto. Es el contenedor, la aplicación es el contenedor que nos permite la democratización de la información para las comunidades. Esta es un poco la aplicación, y no voy a entrar mucho en detalle, pero tiene 4 grandes funcionalidades. Una es el tema de alertas. Segundo, estaciones climatológicas locales, que provee información sobre estas estaciones climatológicas locales. Tercero, un forecast del clima para 5, 10 y 15 días. De igual forma, un forecast para
3 y 6 meses. Y estos son requerimientos de las comunidades, ¿no? Datos que necesitan saber para poder planificar sus actividades agrícolas. Y la última, que es la más reciente, es una funcionalidad de comparación de datos. Ver cómo ha cambiado el clima en los últimos 40 años. Entonces, el agricultor puede ver cómo ha cambiado enero, por ejemplo, las lluvias en los últimos 40 años. Y ahí es donde se ve el cambio climático. El cambio climático no se ve en 1 año, 2 años. Se tiene que ver en un periodo de tiempo mucho más grandes. Y las características, que es una aplicación liviana, bajo consumo de internet, retroalimentación al usuario, de lo que está pasando en la aplicación, y el tema de usabilidad, iconos, responsiveness, que es el tema de los diferentes tipos de telefonía, de teléfonos que existen en Nicaragua, y cómo responde la aplicación a ese tipo de teléfonos que no son de punta, que no son los más avanzados, y el diseño de accesibilidad, ¿no? Que es el tema de las personas, por ejemplo, los agricultores tienden a tener dedos muy gruesos, entonces cómo pueden apretar en los botones de la aplicación de manera que funcionen, ¿no? Y en vez de generar iconos muy pequeños, tienen que ser iconos grandes, de forma que sea accesible de aplicar el botón. Muy rápidamente, las 4 conclusiones que me gustaría compartir con ustedes hasta el día de hoy sobre el proyecto que hemos desarrollado. 1, conectividad móvil es una herramienta en crecimiento para la transformación digital, democratización del conocimiento y la potencialidad de capacidades locales. Y aquí quisiera compartir, por ejemplo, algunos datos que averigué sobre México. En el 2023, un poquito menos del 80% de la población mexicana accedió a Internet por medio de un dispositivo móvil. Y esto es gigantesco. Imaginemos todo lo que se podría hacer desde el punto de vista de la generación de capacidades, potencialización de capacidades a partir de este tipo de tecnologías, ¿no? Parte del desarrollo de tecnologías éticas y de acceso equitativo es la apropiación del producto por parte de los usuarios, y no solo el producto en sí o el para qué, que en este caso el cambio climático, sino el cómo pueden utilizar esa herramienta en sus vidas diarias. Eso es algo que hemos aprendido en el transcurso de este proyecto, que generar talleres, grupos focales y la tecnología no es suficiente, ¿no? Hay que trabajar aún más directamente con las poblaciones con quien estamos dirigiendo esto sobre cómo utilizar la aplicación, cómo la información que está ahí puede ser utilizada por los usuarios finales, que son los agricultores. El tercer punto, el máximo propulsor de una conversión ecológica integral somos las universidades, no solo por nuestras capacidades de innovación y alcance, pero como formadores de futuros profesionales. Y aquí nuevamente hago otra pausa, en el sentido de que nosotros tenemos las capacidades para generar este tipo de proyectos, este tipo de innovaciones, y trabajar directamente con comunidades sin olvidar el trabajo académico que tenemos, ¿no?, como universidades, pero balanceándolo con el impacto que podemos tener en las comunidades. Y esto es muy importante, porque a veces nos enfocamos mucho en la parte académica y no vemos el impacto que podemos generar a nivel de las comunidades, o no le damos el valor que tiene. Y por último, la tecnología no es una solución a nuestra crisis ambiental, eso creo que todos estamos de acuerdo, pero es una herramienta con capacidades, yo diría que casi ilimitadas, pero esto depende del uso que le demos a estas tecnologías como sociedad. Entonces depende mucho de cómo nosotros, principalmente universidades, podemos entender estas tecnologías y las podemos aplicar a las comunidades que servimos, a las organizaciones que servimos. Siguientes pasos: concluir los talleres comunitarios, que todavía seguimos desarrollando eso, replicar el proyecto, estamos buscando cómo replicar este proyecto en otras zonas del corredor seco, y estamos interesados en integrar un modelo de crecimiento simulado que ya existe, es integrarlo en la aplicación. No sé si hablé muy rápido, pero sé que estamos un poco cortos de tiempo. Muchas gracias por la invitación y quedo pendiente de preguntas. Muchas gracias, Alan. Muy interesante experiencia. Muy interesante, no solamente el hecho de la aplicación de la tecnología,
sino también el involucramiento de la universidad, de los profesores y de los estudiantes en estas soluciones, y un poco conectándolo con la ponencia inaugural, cómo reducir la ansiedad existencial de los jóvenes, pues es poniéndonos a trabajar en colaboración con ellos, ¿no? Inspirándonos de ellos y con ellos. Por último, tenemos la ponencia Ecología Integral y Justicia Socioambiental, hacia una perspectiva más amplia del análisis de la emergencia climática, por Luis Felipe Barbosa Lacerda, de la Universidad Católica de Pernambuco, la UNICAP en Brasil. Luis Felipe Barbosa es psicólogo, posgraduado en Psicología Transpersonal por la Asociación Luso-Brasileña de Transpersonal, especialista en Ecología Integral por la Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común y la Universidad Católica de Santa Fe, Argentina. Doctor en Ciencias Sociales por la Unicino. Se dedica a estudios en el área de Psicología Social Comunitaria, Ecología, Sociología y Derechos de la Naturaleza. Ha desarrollado un recorrido en el campo de la economía solidaria y en procesos sociales relacionados con el trabajo y el asociacionismo. Actualmente, además de la docencia universitaria, se dedica a investigaciones y acompañamiento de comunidades indígenas y ribereñas, realizando consultoría para diferentes organismos de apoyo y fomento en proyectos sociales a nivel local, nacional e internacional. Asimismo, se vincula con temas de interés relacionados con el debate sobre la promoción de la justicia socioambiental en Brasil. En los últimos años se ha especializado en la planificación, captación de recursos, implementación y evaluación de proyectos socioambientales en los diferentes biomas brasileños, así como en la elaboración metodológica de investigaciones para una mejor comprensión de estos fenómenos. Te damos la bienvenida, Luis Felipe. Muchas gracias. Adelante. ¿Me escuchan bien, sí? Vale, un gusto estar acá con ustedes. Parabenizo a los compañeros de Ibero por la posibilidad de estar dialogando con tanta gente en todas las partes de nuestro continente. Digamos, si yo logro poner en pantalla. Sí que están leyendo, ¿sí? Sí. Vale, bien. Poner en modo presentación estaría muy bien. ¿Ya Para ver está tu o no? pantalla Para mí me completa. parece como sí. Mira. Si no, podemos ver aquí, haciendo un esfuerzo con nuestra vista. Perfecto. Dale. Bueno, yo tengo el placer hoy de traer a ustedes un poco un conjunto de comprensiones y de reflexiones que estamos haciendo desde un consorcio de muchas organizaciones jesuitas en América Latina y el Caribe, tanto dentro de la red de Universidad Al-Hal, así como dentro de la red de centros sociales de la CEPAL. Entonces ahí tiene este grupo de organizaciones que a lo largo de los últimos 7 años viene reflexionando un poco sobre el tema de la ecología integral y cómo eso se puede aplicar dentro de nuestra realidad, principalmente en el sur global. Bueno, mis colegas que antecedieronme ya nos dijeron un poquito de todo eso. Ese es nuestro modo de vivir, esta es la forma como los humanos consolidaron sus expectativas y sus realidades dentro de este planeta, que es un solo, como decía anteriormente el compañero, y cada vez más percibimos las consecuencias de eso con grandes sequías, incendios forestales, inundaciones por todas las partes y cada vez más. Incluso las Organizaciones Unidas nos apuntan que 2024 fue el año más caliente de toda la historia de las métricas. Y las métricas también nos dicen y comprueban eso, que cada vez más tenemos eventos extremos y sabemos de eso, sentimos cada vez más en nuestro cotidiano. Bien, frente a este escenario, el Papa Francisco y la encíclica Laudato Si nos invita a cuestionar lo que está pasando en nuestra casa común. Entonces, él apunta que hay una intensificación del ritmo de la vida y una confianza irracional y una idea de progreso. Los modelos de producción y consumo, crecimiento desmedido de la ciudad, privatización de la naturaleza, la pérdida de la biodiversidad, de la agua potable, la contaminación, los cambios climáticos, las migraciones forzadas
y al final todo eso genera una degradación de la calidad de vida de los humanos y no humanos, y principalmente un impacto muy profundo dentro de las estructuras de la dignidad de la vida. Así, el Papa Francisco nos trae la idea de ecología integral, principalmente quebrando algunos de los grandes paradigmas que estructuran la propia ciencia moderna, que falaciosamente nos enseñó que algunas cosas estaban separadas, apartadas. En la verdad, el Papa Francisco nos dice, todo está interconectado. No hay dos crisis distintas, una ambiental y otra social. Son solo diferentes caras de una misma moneda, un fenómeno socioambiental. Entonces, desde 2015 paramos de trabajar con investigaciones, proyectos, acciones solamente social o solamente ambiental. Estamos caminando cada vez más para esta idea de lo que sería un aspecto socioambiental. Mientras sigamos separando, simplificando los problemas complejos, porque todo está interconectado, no obtendremos las respuestas que se compilan. Entonces, para nosotros, desde el sur global, el tema de los cambios climáticos, sus impactos con desastres y emergencias, y todo eso que está por detrás de lo que el Papa Francisco nos invita a hablar sobre el tema de la ecología integral, que después va a nos convocar a pensar la justicia y esta justicia socioambiental. Por detrás de eso todo, dentro de nuestro continente, observando las comunidades que trabajamos cotidianamente dentro de los centros sociales y universidades vinculadas a la Compañía de Jesús, encontramos tres grandes pilares que estructuran las desigualdades y, por tanto, que generan más impacto dentro del campo de los cambios climáticos. La concentración de ingresos o de tierra, latifundio, como decimos nosotros, la xenofobia, el racismo y el patriarcado y el machismo. Estas son tres grandes estructuras que de alguna forma consolidan la historia de nuestro continente por todo el proceso de colonización que tuvimos, y que cuando buscamos el hilo conductor de la reflexión al respecto de lo que hay por detrás de los impactos que la ecología integral se propone abordar, encontramos eso. Entonces, cuando decimos más allá de los cambios climáticos, debemos pensar cómo que nuestros proyectos, nuestras investigaciones, nuestras prácticas comunitarias o académicas están o no están tensionando uno de estos pilares. Porque si de alguna forma no estamos tensionando, no estamos ayudando a realmente cambiar las estructuras que generan desigualdad y que por tanto generan agresiones a la casa común y la dignidad humana. Entonces, ese es un primer cambio paradigmático que nos invita a pensar la ecología integral. Pero, ¿qué es la ecología integral? Nadie va a encontrar un concepto cerrado sobre eso. La idea del Papa Francisco justamente era consolidar un cambio paradigmático, una invitación a que podamos pensar de diferentes dimensiones. Entonces, justamente no cabería crear un concepto cerrado, pero sí este grupo de organizaciones a estudiar cada vez más profundizadamente el tema de la ecología integral puede decir, no un concepto, pero decir que la ecología integral básicamente está aportada sobre 5 grandes perspectivas. Nosotros no vamos a tener tiempo acá de hablar sobre cada una de ellas detalladamente, pero cabe salientar que estamos hablando de una idea sistémica, porque todo está interligado, entonces hay que comprender no solo el fenómeno en sí, por toda la cadena de eventos y fenómenos que se correlacionan para que eso ocurra. Una perspectiva transdisciplinaria, a saber que no solo uno saber va a dar cuenta de las respuestas, y acá tenemos que buscar una fuente en los saberes académicos, los saberes populares, así que también tenemos que nos preguntar cómo que estamos involucrando los saberes populares dentro del universo académico. La perspectiva trascendental o transgeneracional significa la idea de dejar un planeta habitable a las generaciones futuras, pero trascendental también aporta una nueva idea dentro de la perspectiva teológica, que se puede encontrar el sagrado a través del contacto con la naturaleza también, y eso nos aporta mucho a los pueblos originarios, por ejemplo. La perspectiva del cuidado, de la ética, de la justicia, como aporta mucho bien la teología de la liberación, Leonardo Boff, entre otros teóricos. Y al final, la perspectiva contextual y cultural, como decía el compañero anteriormente. Debemos saber que a pesar de hablarnos genéricamente de ecología integral, estamos siempre hablando de un territorio específico, con una historia específica, con actores específicos, y eso debe llevar en consideración en cualquier tipo de construcción académica o práctica.
Bueno, a partir de eso empezamos entonces con estas tres estructuras de las desigualdades en América Latina y pensando este cambio de la superación paradigmática en dirección al socioambiental, a pensar lo que sea la justicia dentro de estos espacios, porque efectivamente lo que estamos tratando acá es de estructuras sociales que faltan justicia, y por eso generan impactos y vulnerabilidades sociales, y por eso después los cambios climáticos afectan a unas personas más determinadamente profundizadas que otras. Para nosotros la justicia también está envasada en tres grandes pilares: construir relaciones justas consigo mismo, con los otros y con la naturaleza. Esa es una otra matriz que nos invita a pensar si nuestros proyectos, nuestras intervenciones, nuestras investigaciones establecen relaciones justas con los otros, con la naturaleza, con nosotros mismos, a partir de perspectivas de examen de conciencia o prácticas empíricas de mensuración de impactos, de todo eso. Entonces, ahí sí somos invitados a pensar este concepto de promoción de justicia socioambiental, mucho más allá de una justicia social o una justicia ambiental. Este grupo de organizaciones le conformó un concepto que, eso sí, es un concepto operador, concreto, político, práctico. Creemos que para hacer concreta la ecología integral tenemos que hacer justicia socioambiental, desestructurando los pilares que estructuran las desigualdades de nuestra sociedad latinoamericana y caribeña. Y para nosotros, la promoción de la justicia socioambiental es todas las acciones que tengan como objetivo colaborar para la superación de las injusticias presentes en nuestro patrimonio histórico y reproducidas por el actual modelo de desarrollo que genera desigualdades sociales y agresiones ambientales innominables. Este está dentro de un documento que después yo puedo pasar a ustedes. ¿Cómo se puede ver eso en la práctica? Eso está todo como ejemplificado en un libro que lanzamos recientemente que se llama Medio Ambiente y Corrupción en América Latina. Cualquier uno puede descargar el libro, está en portugués, inglés, español, y ahí traemos con este conjunto de investigadores y liderazgos de centros sociales un par de intervenciones y reflexiones sobre eso. Básicamente, la ecología integral, cuando tiene que llegar a los territorios, y por eso invoca la justicia socioambiental, se desdobra en agendas estratégicas. Básicamente, en los continentes, las organizaciones jesuitas con las cuales trabajamos, trabajan con estas agendas estratégicas en nombre de una justicia socioambiental y por tanto de una ecología integral. La defensa de los ecosistemas, de los derechos de los pueblos, economía solidaria, agricultura familiar, educación para las relaciones ético-raciales, el diálogo interreligioso, la educación popular, los temas de género, los bienes comunes de derecho a la ciudad, el tema de la juventud y la migración y el refugio. De alguna forma, ese es un conjunto de agendas estratégicas que también apuntan para investigaciones y prácticas sociales que buscan generar justicia socioambiental en nombre de una determinada ecología integral aportada sobre estos 5 principios que trabajé anteriormente. Eso todo está dentro del marco de orientación para el estudio trabajo de ecología integral, un documento que también está en inglés, español y portugués y puede ser descargado de la internet gratuitamente en la página de nuestra conferencia, la CEPAL. Y ahí nos preguntamos, para este mundo académico que nosotros hacemos parte, ¿cómo están trabajando nuestras instituciones educativas en estas agendas estratégicas? ¿Y de qué manera la educación que proponemos pretende tensionar los pilares de estas injusticias? Esto está un poco puesto sobre un documento que poca gente habla últimamente, pero es un documento muy importante, que es el Pacto Educativo Global. Y este Pacto Educativo Global va a ser una traducción de lo que el Papa Francisco nos propone dentro de la ecología integral para el mundo de educación básica y universitaria. Pero también, 5 años después del lanzamiento de la encíclica, el Papa Francisco ha lanzado este documento, El Camino para el Cuidado de la Casa Común. Ahí dentro hay un capítulo exclusivo sobre educación con un ítem exclusivo sobre las universidades. Y ella nos dice, la educación ambiental ha ido ampliando sus objetivos. Si al comienzo estaba muy centrada en la información científica y en la concientización y prevención de riesgos ambientales, ahora tiene a incluir una crítica a los mitos de la modernidad basada en la razón instrumental, individualismo, progreso, competencia, consumismo, mercados sin reglas. Y otra vez nos preguntamos cómo que nuestros currículos y nuestras universidades están verdaderamente tensionando estos elementos dentro de esta modernidad que están nos llevando al caos climático. Entonces,
Este conjunto de reflexiones que los aporto acá rápidamente para que podamos solamente tener un panorama general, busca efectivamente desde una mirada amplia sobre lo que es ecología integral, trayendo la perspectiva de la justicia socioambiental y sus agendas estratégicas, invocar el papel fundamental de nuestras universidades a pensar cómo estamos trabajando en la colaboración del cuidado de la casa común y de la dignidad humana. Eso es por ahora, creo que estoy en mi tiempo y agradezco mucho la posibilidad de compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Felipe. Obrigados. Pues realmente tuvimos 5 presentaciones excelentes, muy sugestivas, muy retadoras, etcétera. Tenemos lamentablemente muy poquito tiempo, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, aquí tenemos una pregunta que llegó del chat. Vamos a hacer esa pregunta que va dirigida a nuestro compañero Alan en Santa Clara. Y si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, vayan pensando después de esta. Sí, la pregunta es, ¿cómo manejan que en varias comunidades no se tiene acceso a Internet? Y por otra parte, dan las gracias porque esa aplicación podría utilizarse para monitorear otro tipo de sistemas, por ejemplo, de la acuaponía rural. Sí, el tema de Internet es bastante grande. Hay áreas que no tienen o tienen muy limitado el acceso a Internet. Y sí, claramente en esas áreas la aplicación no llega a funcionar. Algo que sí quiero mencionar sobre esto, la pregunta son 2 cosas. Uno, parte de las características que tenemos de la aplicación es que necesitas tener un cierto ancho de banda para que la aplicación funcione. Y nos pasaba de que la gente llegaba y abría la aplicación y como no tenía suficiente ancho de banda, no se abría. ¿Y qué es lo que piensa la gente? La aplicación no funciona. Y ahí perdemos posibles usuarios. Esto se nos hizo súper importante porque no era que la aplicación no funcionara, simplemente el ancho de banda no es suficientemente grande para abrir la aplicación. Entonces, lo que hicimos fue generar un mensaje, y por eso la importancia del feedback del usuario, al usuario, un mensaje diciendo, no tenés suficiente ancho de banda, por favor, acceso a, busca un lugar donde haya más acceso a banda. Eso es sí, es un limitante. Cuando hay lugares donde no hay suficiente Internet, sí, lamentablemente la aplicación no llega a funcionar. Pero, sin embargo, lo que quiero que consideren ustedes es que la tendencia es que la cobertura está creciendo más. En todo el mundo. Y en Latinoamérica es de las regiones donde está creciendo más la cobertura de Internet. Todo el tema de 3G, 4G y 5G, ¿no? Ahora. Entonces, sí, todavía tenemos el limitante que hay áreas que no tienen acceso a Internet. Pero pensando en el futuro, va a ser menos un problema. Para nosotros, el problema no nos enfocamos tanto en que no hay comunidades que todavía no tienen acceso a Internet, porque eventualmente ellos van a tener acceso a Internet como la cobertura va creciendo. El gran problema que nosotros tratamos de resolver con esta propuesta es cómo trabajamos a nivel comunitario en tecnologías de forma que podamos democratizar la información científica. Por eso en el equipo, viste, es un profesor de ciencias ambientales que es la que nos permite tener esta información climatológica que es muy avanzada, que nosotros procesamos aquí internamente y compartimos con las comunidades. Ese gap, ese bridge, esa conexión es lo que estamos nosotros buscando, cómo la tecnología nos permite hacer eso. No es tanto el acceso, como repito, porque eso va creciendo, va a haber más gente con mayor acceso, pero es cómo diseñar esas tecnologías que son apropiadas y que permitan esa equidad a la información, a los datos y al conocimiento local, ¿no? Que podamos distribuir ese conocimiento local a nivel comunitario. Muchas gracias, Alan. Excelente. No sé si los otros ponentes quieren abrir sus cámaras para que les demos un fuerte aplauso por sus participaciones. Mario, Carlos Fonseca, Alan, Natalia. Les damos un abrazo fuerte, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? Tenemos una última pregunta
y a lo mejor les podemos dar el micrófono para que en menos de un minuto, en medio minuto, nos digan algún último pensamiento para despedirse de nosotros. Gracias. Para Natalia, quisiera preguntar, ayer estuve en un foro de energía y nos platicaban en este foro que en realidad el tema energético en cuestión del petróleo y todos los combustibles fósiles es en realidad un tema que no podemos como eliminar de la ecuación tan fácil, ¿no? Es decir, quitarlo sería incluso como hasta contraproducente en términos económicos. Nos decía el ponente que incluso en México la situación del petróleo es que pues, tenemos mucho petróleo, tenemos que generar como mucha inversión, ¿no? Para poderlo extraer de manera segura y que quizás la situación está más bien en hacer eficiente la parte energética en términos de petróleo, gas natural, ¿no? Que pueda de alguna manera satisfacer las necesidades de casi toda la comunidad. Entonces, aparentemente este fenómeno, ¿no? O esta situación es igual en casi todo el mundo, ¿no? Es decir, quizás quitaría a Europa, ¿no? Porque Europa está viniendo, de hecho, acá a sacar el petróleo para pues, llevárselo, satisfacer sus necesidades y poder cambiar a energías renovables, quizás ellos con una responsabilidad social más como de greenwashing, ¿no? Sin embargo, la pregunta que te tengo es, ¿cómo podemos convencer a la parte política? ¿Cómo podemos, porque de ahí parte el tema de las externalidades de las empresas, ¿no? ¿Cómo podemos convencer a la parte política de este discurso del Laudato Si? ¿Cómo podemos de alguna manera llevar el mensaje para que entonces ellos se convenzan de que tenemos que presionar un poquito a las empresas a reducir estas externalidades? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Entonces aprovechamos para que conteste Natalia, nos dé su último mensaje y así cada uno de nuestros queridos participantes. Adelante, Natalia. Muchas gracias por la pregunta. De hecho, es una pregunta bastante interesante y una de las cosas que manifesté en mi presentación era que estas campañas por la vida tenían mucho cuidado de encapsularlas en anti-extractivistas, ¿no? No se trata de eliminar el extractivismo porque de hecho en Ecuador al menos es gran parte, más de la mitad del presupuesto nacional. Entonces se trata de tener como quizás abogar por tecnologías más limpias, por el cumplimiento de los convenios que hacen con las comunidades y creo que una de las estrategias, respondiendo a tu pregunta, que trata de hacer los misioneros con quienes trabajé y la iglesia en general, es como este empoderamiento de las bases, es estas creaciones como de comunidades de veedores ciudadanos, ¿no? Que sean capaces de como hacer esto de self-advocacy, como de abogarse por sí mismos, ver que todas estas las regulaciones ambientales, por ejemplo, las regulaciones sociales, los derechos de los pueblos indígenas sean cumplidos. Entonces parte también por una formación del pueblo, de los pueblos indígenas, de las comunidades, no solo comunidades indígenas, sino también mestizas, como de este awareness, ¿no? De saber cuáles son sus derechos y también saber que hay mecanismos para cumplirlos. Entonces creo que iría por ahí cómo se puede ejercer esta presión política, ¿no? Porque la política no solo viene desde arriba, sino que también se hace desde abajo. Entonces creo que a eso es a lo que están apuntando como una estrategia. Muchas gracias, Natalia. ¿Quieres decir algún último pensamiento para despedirte? Natalia. Yo también. Eso, que es muy interesante saber cómo estos cambios que se producen, ¿no? Que no son cambios que se intentan producir de un momento para otro, ¿no? Sino que es algo que requiere tiempo y creo que la clave está en esa articulación con las bases, justamente. Muchas gracias, Natalia. Un aplauso para Natalia, Gracias. por favor. Mario, it's your turn. Do you have a final message for us? May I add something related to this last issue? For example, and that is connected with your notable comment about scalability of European experience in a Latin American context, or about scalability of one isolated historical example of sustainability. Speaking as climate economist, well, it's not, I cannot dispute the fact that we cannot live without oil at this point. If we take into account
what is the demand for energy throughout the world. And if I take into account the circumstances of the energy supply of Mexico and the scalability of the oil economy in Mexico Bay, we cannot say that from tomorrow the oil industry would vanish. But what we would like to solicit in the course of integral ecology is that the supply of energy is diversified, because Mexico as such has immense God-given comparative advantages in terms of sun. The scaling effect in solar industry, which is commercial industry today, is huge and immense. And solar technology can be applied in low-income households. That is very important for integral ecology overview and reaching out, because the question, we haven't so far mentioned the question of affordability of transition. It is of utmost importance that transition in ecology, in sustainability, is performed in affordable manner, so that the poor or the people at large are not excluded from necessity of resources that they do require for living. I just wanted. Thank you very much, Mario. Un aplauso a Mario, por favor. Sigue tu turno, Carlos. Adelante, te escuchamos con un último mensaje. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad y bueno, de expresarles que queramos o no queramos creer, esta era del antropoceno existe, somos responsables de nuestro propio destino. Y una de las cosas que, a pesar de yo tener formación tan ortodoxa en la economía, integral en posgrado, recibí un giro de 180 grados en ese doctorado de Ciencias Humanas y entendí que desde una sola disciplina, en este siglo XXI, en el contexto que vivimos, en la crisis multidimensional, nuestros enfoques deben ser transdisciplinarios. Tienen que buscar esa manera de lo académico y aquellos actores así no sean académicos, la interculturalidad, los saberes ancestrales. Porque no podemos seguir pensando que nos la sabemos todas y tenemos la solución en nuestras manos. Si la crisis es multidimensional, tenemos que buscar soluciones multidimensionales. Y de hecho, cuando tú buscas soluciones al desarrollo sostenible, que esa es una palabra que aprendí de nuevo de Farhad, no son buscar soluciones hacia él, siempre desde arriba hacia abajo, desde el Estado. Siempre tenemos que buscar también alternativas hacia arriba. Por ello yo implementé mucho lo del capital social, que no debe entenderse como socialismo. Francis Fukuyama, en su libro Social Capital, lo establece muy claro. Es las reformas de segundo orden desde la sociedad, sin la intervención del Estado. Y si se refuerza con estrategias de economía, no debemos ver la tecnología como un enemigo, porque el mismo Papa Francisco en su encíclica nos invita a hacer el uso de la tecnología al servicio de la humanidad, que es lo que a veces no hacemos. Agarramos y buscamos, dentro de esa ortodoxia que yo nombro de la economía, buscamos maximizar. Incluso Stiglitz, uno de los economistas más renombrados de esta historia, habla de posibles subópticos, de buscar un equilibrio con esos recursos naturales, con esos recursos de uso común, como define el nostro, porque si no, simplemente vamos a buscar la tragedia de los comunes. Y vuelvo a repetir, muchas gracias, Carlos. Simplemente no hay un plan B. Gracias. Y si no, no hay un planeta B. Muchísimas gracias. Muy amable, Carlos. Un aplauso. Alan, un último mensaje, breve mensaje. Sí, el mío es muy corto y es principalmente a los chicos, a los estudiantes que están ahí. Está muy bueno que lean sobre ecología integral, Laudato Si, la conversión ecológica, para que entiendan qué es lo que se busca, cuál es el marco. Pero para mí, vívenla. Vívenla ahora que están en la universidad. No todos van a ser emprendedores sociales, no todos no van a trabajar por una organización no gubernamental. Muchos van a tener que trabajar van a trabajar en una compañía. Y
y para poder entender cómo aplicarla, cómo vivirla, hay que hacerla. Y este es el momento como estudiantes para vivirla directamente con comunidades, vivirla directamente con organizaciones que están haciendo un trabajo. Y ustedes van a ganar mucho desde el punto de vista técnico, de habilidades blandas, desde cualquier tipo de academia, de estudio que estén haciendo, van a desarrollar habilidades que no van a tener en la clase. Mi llamado es para que se involucren en cualquier tipo de trabajo que ustedes conozcan en sus universidades, que tengan este componente de trabajo en organizaciones, trabajo de emprendimientos sociales, trabajo con comunidades, que van a aprender mucho, van a aplicar mucho y van a ser parte de la acción de la solución a este tema de la crisis socioambiental que tenemos. Muchas gracias, Alan. Un aplauso, un aplauso. Y por último, nuestro invitado de Brasil, Luis Felipe. Mensaje breve. Muchas gracias por la oportunidad. Yo marco justamente la mensaje central que yo quise traer para nosotros reflexionar hoy, cómo nuestras universidades están verdaderamente desarrollando un papel de organizaciones que puedan hacer la diferencia en los cambios estructurales que necesitamos hacer y que la ecología integral nos conclama, como que estamos efectivamente en nuestras investigaciones, en nuestros currículos, en nuestros proyectos, desarrollando justicia socioambiental frente a las estructuras de desigualdad socioambientales históricas en nuestra sociedad. Me quedo con esta invitación a que podamos reflexionar sobre eso y con coraje en poder avanzar en esto que el Papa Francisco nos conclama, la conversión ecológica. Gracias. Muchas gracias, Luis Felipe. Muchas gracias a todos ustedes por haber venido.